Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Miriam García. Agradezco la presencia de todas las personas que amablemente siguen este espacio de libros a fondo. Desde siempre se han preguntado a los poetas, ¿cómo definen la poesía? Se han recabado las más diversas respuestas. Sin embargo, hay un ámbito muy particular, lo sagrado que se alberga en la poesía, ese misterio inherente que en ella se da. Este proviene de este impulso poético que detona esta creación poética y bueno, da esta cadencia rítmica, recursos líricos y esta intencionalidad que tiene el autor con lo sagrado. Para iniciar este programa, le voy a pedir a Florencia Casillas nos comparta el siguiente video. ¿Es lo sagrado algo sobrenatural o más bien se halla en el territorio del misterio y de lo oculto en este mundo? ¿Es lo poético la forma más alta de expresión de lo sagrado? Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes. Para entrarnos a este tema, saludo y doy la más cordial bienvenida a Silvia Prat. Ella es poeta, traductora e intérprete de conferencias. Ha publicado poemarios Caldero Ciego, Encendido Espacio, Crujir de la hojarasca, Espiral Irrepetible, Isla de la Luz, Trazos de la Tarde del Arco Iris, Urdedumbre Circular y Raíz de la Memoria, Antología Personal. Ha hecho la traducción de una treintena de libros de autores franceses y quebequenses. De 2003 a 2006 fue miembro del Consejo Consultivo del Centro Internacional de Traducción Literaria en Canadá como representante en México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Silvia. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte. Ya habíamos platicado de esta charla y bueno, este día llegó. También saludo y doy la más cordial bienvenida a Mariana Bernardes. Ella es poeta, ensayista, realizó estudios de posgrado en letras modernas, en filosofía, especializándose en este vínculo de poesía y filosofía. Aborda una tradición de autores para quienes la poesía sobrepasa la orilla del lenguaje eficiente y comunicativo. Su obra ha sido traducida al inglés, al catalán, al portugués, al italiano, al francés, al romano. También es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte bajo el género Poesía en la emisión 2018-2021. Sus cuentos se encuentran, los prólogos que tienen sus cuentos, encontramos a Ramón Firao, Dolores Castro, Raúl Rerán, Bernardo Ruiz, Antonio Colinas, entre otros. Y bueno, dentro de sus publicaciones, donde recuento, Remadura del Relámpago, Escríbeme los ojos, traducido al portugués por Nuno Judís, en Lisboa en el 2015, y bueno, sin duda es amplia su trayectoria. También dentro de las publicaciones que tiene del fondo editorial está Angostura en defensa de leer. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas noches. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, compartir este momento tan significativo contigo, con Silvia y con Félix, y pues muy agradecida con esta invitación y con este momento tan, especial. Muchas gracias, querida Mariana, y bueno, saludo y doy la más cordial bienvenida a Félix Suárez, el Nacional de Literatura José Fuentes Mares, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, Premio Nacional de Poesía Joven Elías Landino, Presea Estado de México Sor Juana Inés de la Cruz en Lingüística y Literatura. Tiene títulos como Mordedura del Caimán, Río Subterráneo, Enseñar el Cuerpo, Legiones, El Amor, incluso también La Noche es Claridad, que es una antología personal, y bueno, su más reciente publicación, Los Jardines Abandonados. Quiero mencionar que su obra se encuentra incluida en más de una veintena de antologías colectivas, entre ellas la Antología General de Poesía Mexicana, Antología Esencial de Poesía Mexicana también, con poetas de los siglos XV al XXI, y bueno, sus poemas también han sido traducidos al inglés, al francés, al italiano, al árabe y al catalán. ¿Cómo está usted, maestro? Muy buenas noches.
Buenas noches, Miri. Pues aquí feliz de estar acompañado de grandes amigas a quienes aprecio y admiro. Y bueno, pues es un gusto saludarte a ti, a Florencia, que nos apoya en esta transmisión. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues si ustedes no tienen inconveniente, vamos a iniciar con esta charla. Vamos a tener la oportunidad de escucharlos a ellos en su obra y hablar un poquito de este tema que hoy nos trae a este panel. Y me gustaría iniciar con Silvia Prat. ¿Es para ti lo sagrado? ¿Cómo es este término en cuestiones poéticos, querida Silvia? Pues mira, eh, la poesía de alguna manera o de muchas maneras invoca lo sagrado, porque está relacionada directamente con la existencia que es sagrada. Entonces, desde ese momento podemos ya tener un indicio de que estamos en contacto con algo hierático, algo que puede demostrarse en lo cotidiano, definitivamente, porque puede haber también fibras de lo sagrado en lo cotidiano. Y definitivamente creo que el hecho de que existen ya muchos referentes que tienen un lugar en la tradición, ya con eso también nos conecta con ciertas cosmogonías, con ciertos mitos, con ciertos símbolos que son inamovibles y que también de alguna manera automáticamente ya están conectados con lo sagrado. ¿Cómo enfrentas esta parte del misterio que envuelve a la poesía? Pues mira, como su nombre lo dice, el misterio nunca se va a develar definitivamente. Em, sí, existe un gran misterio en el hecho creativo. De pronto surge un tema, surge una idea, surge una palabra que detona una cantidad de emociones y una cantidad también de mm, ideas que te van a dar origen a una creación poética. Eh, pero no nada más es una cadena lingüística, sino que el hecho de conjuntar todos esos elementos que son las emociones, las sensaciones, eh, el contacto con lo que yo decía, con los referentes, el contacto con lo sagrado, te va a llevar a crear algo que definitivamente que hay algo de misterio, por supuesto que hay algo de misterio ahí, que no sabemos cómo se detona también. Y por más que tratáramos de explicarlo, muchas veces no tenemos los elementos para ello o simplemente es inexplicable. De ahí que en mi caso, en muchos de mis poemas, planteo cuestionamientos, ¿verdad? Como decir, ¿y cuál es el sentido de las cosas? Y planteas esa pregunta porque ni el poeta puede dar respuesta a ese misterio. Ahora, sí hay una serie de enigmas que se van filtrando y que precisamente crean el arte. Si bien antes el arte era mucho más hermético, a partir, ¿verdad?, de las vanguardias, etcétera, se planteó la idea de que el observador, el espectador, el lector, tuviera más interacción con el arte. Por supuesto, sí puede haberlo y de hecho ya lo hay, pero jamás creo se podrá resolver ese enigma, ese misterio que envuelve a la poesía. Incluso yo creo que mis amigos poetas estarán de acuerdo en que muchas veces terminas un poema y dices, ¿cómo fue? ¿Cómo se creó? ¿Cómo logré hacer este libro unitario? ¿O cómo de pronto me llegaron las ideas para llenar esos huecos que me faltaban y que son huecos a los que también va a entrar el lector? Muy bien. Mariana Bernardes, ¿cómo entender esta sacralidad, este misterio en la poesía? ¿Qué recursos estilísticos utiliza Mariana Bernardes evocando estos términos y que se ven plasmados en tu obra? Me quedo un poco así, sobrecogida,
escuchando a Silvia y escuchando tu pregunta, porque quizá el punto de arranque es esta relación que podamos tener con la realidad y con el exceso y con las experiencias límites que rebajan el lenguaje cotidiano, el lenguaje coloquial, y porque en realidad de todo lo que vivimos hay muy pocas zonas que de verdad podemos explicar, que podemos entender, que podemos comprender. Yo partiría y siempre partí de todas estas contradicciones que no se pueden responder y con las que hay que vivir, ¿no? Una que realmente me sigue llamando es este verso de Dolores Castro que dice, ¿qué es lo vivido? Y cuando uno se plantea esta pregunta es porque no hay una respuesta, pero lo que se hace es acotar un cuestionamiento. No sabemos qué es lo vivido, no sabemos dónde se guarda lo vivido, hablamos del tiempo memorioso, pero más allá de la memoria y del misterio y del enigma y de las paradojas, nos damos cuenta de que si uno quiere superar estas series binarias del pensamiento que pueden ir hacia el infinito y que han agotado la razón en una parte especulativa, eh, uno se frena y se asombra y se maravilla ante el mundo. Entonces, yo diría que no sé qué es lo sagrado, sé que hay un proceso donde lo sagrado va teniendo distintos rostros. Me gusta el término que utiliza Silvia cuando dice algo, porque es lo mismo que dice María Zambrano en su libro, que es El hombre y lo divino, así lo define, como algo porque pues algo no encasilla un concepto, mantiene esta movilidad, esta elusividad. Entonces la pregunta es cómo, que es, digamos, la pregunta que siempre ocurre cuando se plantea esta relación entre la poesía y la mística, cómo dar cuenta de lo que no se puede dar cuenta. ¿Cómo puedo hablar de la contradicción y sostener la contradicción? Y yo lo que he encontrado es que digamos, la sorpresa es esta tensión irresoluble que tiene que haber en el lenguaje para que, mm, para que quien lea el poema pueda tocar esa excelencia, esa sobreabundancia, eso que está más allá de uno. Y lo que estoy dando es una descripción porque no es una explicación. No, esto como experiencia vital no entra en una relación de causa-efecto ni en una argumentación discursiva, porque esto todo el tiempo lo que está haciendo es quebrar constantemente estas relaciones de correspondencias a las que estamos acostumbrados, estos referentes cotidianos. Y desde ahí es Muy, donde yo comparto, ¿no? Un poco. muy bien, Mariana. Maestro Félix, para irle dando este hilo a la charla, ¿cómo la poesía conserva su carácter iniciático o sagrado en esta vida contemporánea? Bueno, yo creo que habría que empezar por explorar digamos, este lugar común, ¿no? Que escuchamos de que la poesía es incomprensible, que es hermética, que es para iniciados, etcétera. A mí me parece que sí y no, ¿no? Es decir, proviene de de una atmósfera, digamos, del que ya han hablado tanto Mariana como Silvia, pero el poeta es el encargado justamente de traducir, digamos, estas tinieblas, esta oscuridad en, en conceptos, y si no en conceptos, en imágenes, para ser más preciso, ¿no? Que nos muestra un poco ese ámbito sagrado al que ha logrado
de algún modo entrar, y más que sagrado diría misterioso, ¿no? Si entendemos por esto como lo incomprensible, ya lo decía por ahí Mariana, ¿no? Como lo inaprehensible, lo absolutamente heterogéneo, ¿no? A lo que se refería Rudolf Otto a principios del siglo XX. Creo que ahí podría estar el tema de lo luminoso, de lo iniciático, em, en el que logra, digamos, entrar el poeta y hablar de ello, ¿no? Con sus lectores. Muy bien. Esta pregunta es para los tres. Hablando de esto del tema sagrado en la poesía, sabemos que en este mundo en el que estamos todos inmersos, este mundo de inteligencia artificial, por decirlo así, entre redes sociales y demás, cómo los poetas hacen o plasman su obra, su sensibilidad en la poesía dentro de esta dinámica que yo menciono. Me quedo como con muchas resonancias a través de lo que dice Félix y también lo que dice Silvia. Yo diría que lo más propiamente humano siempre es la poesía, porque lo que nos da es un saber por conmoción. Tiene que ver con la carnadura, con la carnalidad, con lo que somos, esta cosa maravillosa que es que estamos dentro de un cuerpo y que vivimos a través de un cuerpo. Y eso es sorprendente y eso por sí mismo es asombroso. La poesía es un saber por conmoción. No sé si la inteligencia artificial, las redes sociales tengan ese golpe eh, emocional. Hay una distancia ya muy marcada con las nuevas generaciones. A veces creo que la función del arte es hacer que este saber de conmoción haga que las personas sigan tocando lo más humano que hay en ellos. Si la inteligencia artificial, las redes sociales permiten eso, no lo sé. No lo sé porque yo no nací con las redes sociales, pero hay generaciones que sí han nacido y que su vida gira en torno a esto y que lo que están buscando es tener una expresión, digamos, que va acusando muchas cosas y que no sé si alcancen esto, no sé si alcancen este punto. Lo que sí me queda claro es que se va como prolongando esta cadena de mediación entre la experiencia vital y la experiencia vicaria. Nada más pongo muy brevemente un ejemplo, ¿no? Un concierto, uno va a escuchar un concierto, ellos van a grabar el concierto en el celular y están en el concierto viendo el concierto a través del celular. O sea, no hay una experiencia directa. Yo diría que la poesía lo que me permite es tener la experiencia vital. Si quieren, el golpe brutal de la vida, la fuerza telúrica que nos simbra, ahí está en la poesía. No sé si las redes sociales permitan esto, no lo sé. Ok, Silvia. Voy a darte yo mi opinión. Para agregar algo de lo que decía Mariana en la primera intervención, creo que es muy importante que no se pierda la capacidad de asombro. Eso definitivamente. De asombrarte ante un amanecer, ante una luna divina de noche. Y sobre todo, conservar siempre esa esencia del poema. Yo, por ejemplo, que he traducido mucha poesía, lo primero que hago antes de dedicarme a las palabras es entender el poema y captar la esencia del poema. O sea, el poema tiene una esencia per se. Eso es muy importante. Ahora, respecto a lo de las redes sociales, para mí es fundamental el silencio. El silencio antes de escribir. Por supuesto que tengo que tener el ambiente
adecuado, sea con cierta música clásica, y después silencio, y concentrarte y meterte en ese silencio para que puedas tener una conexión con tu interior. Y ya que tú introyectaste toda tu vida y la existencia que menciona Mariana, que es vital, vivir, exactamente, vivir y valorar esa existencia, cuando tienes todo eso introyectado, sacarlo. Pero yo creo que, pues lo que decía Mariana del concierto es muy real. Muchas generaciones actuales, las generaciones actuales no disfrutan el momento, ni perciben, ni captan, ni hacen suyo el momento, a través de un teléfono, etc. Pienso que para escribir poesía y para realmente dar una obra y hacer una propuesta estética, tiene que haber precisamente toda esta introyección que te digo y definitivamente quitarte ese ruido. Está bien que lo vivas, por supuesto, todo nos enriquece, pero ya en el momento de la escritura es liberarte de todo lo ajeno y de lo que ya tienes, sacarlo, ¿no? Pero hay un punto muy importante que yo quisiera tocar, que es ese universo simbólico que está relacionado con lo sagrado y que de alguna manera nos conecta con eso. Y existe esa memoria antropológica, ese inconsciente colectivo que nos decía Jung, y que a veces las cosas nos llegan, no sabemos de dónde. Y esas dudas que decía Mariana o que dice Félix, siempre van a estar, por supuesto que siempre van a estar, pero nos tenemos que alimentar de todo lo que podamos, y es muy importante para mí en la poesía haber tenido la experiencia real, la experiencia ya en ti mismo. No es que te la platicaron, es esa vivencia que tú vas a convertir en emociones, y esas emociones van a salir en palabras, y esas palabras van a generar todo ese lenguaje y esa esencia del poema que va a captar el lector, ¿no? Muy bien, muy bien. Maestro Félix. Fíjate que estaba pensando precisamente a la luz de las anteriores intervenciones, tanto de Mariana como Silvia, y un poco en tu pregunta. Me parece que este asunto de la pertinencia o no es algo que nos persigue, digamos, desde por lo menos hace un siglo, ¿no? Gadamer escribió un textito a mediados del siglo XX en el que se pregunta precisamente sobre si los poetas están enmudeciendo, ¿no? Y responde que la poesía lírica contemporánea ha bajado el tono, ¿verdad? Y que y que lo que requiere el lector es, eh, es aguzar el oído, ¿no? Esto, esto me parece como muy interesante, ¿no? Y también poético en sí mismo. Y lo relaciono un poco ahora con el tema tan de moda y tan traído en los últimos meses de la inteligencia artificial, ¿no? Hay por ahí notas de que alguien ya escribió los primeros libros a partir de este instrumento, de esta aplicación, ¿no? Este, no sé si un libro de poemas, por ejemplo, ¿no? Sería posible, porque bueno, partimos de que eh, hasta donde sabemos, los medios, digamos, de los que se vale esta, eh, esta inteligencia artificial es de lo que ya existe, ¿no? Eh, existen, existe como tal, eh, más bien, lo voy a plantear así. Una máquina de estas es capaz de crear en su sentido eh, neto y más amplio, digamos, algo que eh,
sale, digamos, de las entrañas y de las tripas y del corazón de el poeta o de los poetas, ¿no? Me parece que no. Eh, y en ese sentido creo que aún hay esperanza, ¿no? Aún hay esperanza porque me parece que la poesía, eh, ya lo decía Mariana, viene de lo humano y está dirigida justamente a otro ser humano. Estoy revisando los comentarios y hay bastantes saludos, felicitaciones, una charla muy interesante. Ya se nos está terminando el tiempo. Como ustedes saben, en cada programa regalamos 3 libros. Escriban en los comentarios qué les ha parecido esta charla, su opinión, algo que quieran comentarnos respecto a este espacio. Yo los estaré contactando después y ya les diré que estén en Pedro Ascencio 103 para recibir este regalo. Vamos a cerrar esta charla. Le pediría a Silvia, Mariana y finalmente al maestro Félix sus últimos comentarios. Adelante. Bueno, para cerrar, y en lo que yo he aplicado en mi propia obra, que por supuesto a lo mejor en la primera o la segunda no me daba yo tanta cuenta, y ahora que ya pues es una obra de varios libros, me doy cuenta de que eso hice y de que eso me ha conectado con esa parte que yo quería conectar con la poesía. Eh, una, para mí la escritura ha sido enfrentar el mundo de alguna manera, y una manera de hacerlo ha sido, en mi caso, a través del mito y del símbolo. Entonces, sí he recurrido a la tradición, por supuesto, y eso de alguna manera me ha conectado con elementos, como decía yo antes, no solo que ya tienen un referente, no son referentes ya en la tradición como tal, sino que el asunto no es repetirlos nada más, sino es sacralizar todo ese espacio y ese tiempo, redimensionarlo, resignificarlo y aplicarlo, ¿verdad?, a una contemporaneidad, por supuesto, porque no es repetir tal como se dio, sino cómo el mito puede sobrevivir y puede redimensionarse y poder pues revalorizarse en una situación actual. Esa ha sido mi propuesta estética, que a mí me ha funcionado, ¿verdad? No, no todos los poetas van a hacer eso, cada quien tendrá su propia vía, su propio camino y su propia conexión para lograr hacer una propuesta estética y lograr precisamente, pues, conectar con ese algo que decíamos y que verdaderamente sea que sea poesía, ¿verdad? Porque pues, se podrán escribir mil cosas, pero a lo mejor no se encuentra esa esencia del poema. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Mariana. Yo, digamos, la exploración poética que he hecho ha sido buscando los distintos modos de cómo hacer que el lenguaje tenga tensión. Y para mí el puntal ha sido este engranaje del símbolo hacia la metáfora. El símbolo es la primera mediación que tenemos hacia la realidad. Hay un bagaje simbólico que es universal, en el cual todos nos entendemos y que finalmente es lo que nutre esta idea de la metáfora, es decir, el lenguaje en el momento en que lo tensas, lo que construye son constelaciones simbólicas que se manifiestan en la metáfora. Y ese es, digamos, el punto que yo he ido explorando en los distintos libros de poesía que he tenido la fortuna de escribir y de publicar. Y me sigue llamando mucho la atención cómo además en la medida en que se va tejiendo esta constelación simbólica, también vas generando una red metafórica. Entonces hay este excedente de sentido a través de este engranaje. Y por ahí es, digamos, por donde yo me he ido y quizá me iré, no sé, me sigue fascinando el tema, sigue generando múltiples resonancias y resignificaciones en mí. Bueno, estaba pensando un poco en lo que estaba escuchando
A mí me da más por ser escucha. Eh, Muy difícilmente puedo ser como claro cuando intento exponer las cosas, pero me parece que hay un asunto, digamos, que ha sido común en esta charla, ¿verdad? Que es el tema de cómo el poeta siempre está en esta búsqueda de poder ahondar en esa parte oscura, en ese misterio, ¿no? En esa parte, si queremos decir, sagrada, ¿no? Si pensamos que lo sagrado es también eh, un asunto que tiene que ver con el enigma, ¿no? Al que nos convoca también la poesía, por supuesto, ¿no? Pocos poemas son tan claros que nos convencen en una primera escucha o en una primera lectura, ¿no? Por lo general, uno trata de leer y releer el poema para poder entrar en él. En fin, creo que el tema da para mucho, ¿no? Eh, y, y pues yo me quedaría con las reflexiones tan interesantes y vívidas que han dado tanto Silvia como Mariana. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecerte, Miri, y la posibilidad de, bueno, pues compartir y escuchar a las que quiero y admiro. Muchas gracias. Bueno, pues eso fue Libros a Fondo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias, Silvia. Gracias, Mariana. Gracias, maestro Félix. Sin duda, una charla muy interesante. Espero que la hayan disfrutado, así como nosotros. Tenemos una cita en 15 días en Libros a Fondo. Sigan este espacio y muy buenas noches.